Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Algunas ilustraciones sí son mías, y si las usas, los créditos se agradecen. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulos 6 al 10. Con tan solo 6 meses, Ron ya había empezado a gatear por los suelos de madera de la casa familiar, con movimientos sorprendentemente ágiles para un bebé de su edad. Sin embargo, lo que realmente asombró a su madre, Railla, fue su capacidad para formar palabras sencillas. Lo cual le preocupaba bastante, ya que el niño nunca causaba muchos problemas y solo lloraba para expresar sus necesidades físicas, e incluso era silencioso y bastante desinteresado en los juguetes y otras personas, como las criadas y otras que lo cuidaban. A los ojos de Railla, los ojos de Ron brillaban y mostraban interés solo en ella y los miembros de su familia o cuando su esposo y su hijo estaban en casa y hablaban de ninjutsu. Ella misma en un momento fue una ninja médica y secretaria de Raikage, por lo que reconoció cuando su hijo pequeño mostraba interés, pero aún así nunca balbuceaba ni jugaba con cosas, por eso estaba preocupada ya que como ninja médica y madre sabía que a esta edad los niños muestran interés en todo lo que los rodea. De repente, un día, oyó la palabra mamá, que Ron pronunció una noche al sentir que su cuerpo se había desarrollado y dominado lo suficiente, y extendió su pequeña mano para tomarle los dedos mientras ella le preparaba la comida. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédula, pero el orgullo en su expresión era inconfundible. Se agachó y lo alzó en brazos, jugueteó con sus mejillas regordetas y le dio un beso en la frente. «¿Eres alguien especial, no?», murmuró ella, abrazándolo fuerte. En ese momento la mente de Ron se quedó en silencio, mientras pensaba, aunque es agradable que me besen, como hombre adulto no quiero que me besen y no quiero que jueguen con mi cara regordeta. En su vida pasada, Ron era un niño tranquilo que solo mostraba interés y entusiasmo por aquello que realmente le llamaba la atención. Como hijo único de la familia, era mimado por sus cariñosos padres, cuyo carácter excesivamente cariñoso a menudo lo hacía sentir tímido. A pesar de su precocidad, el mundo de Ron a menudo se sentía tranquilo y solitario. Su padre, el formidable tercer Raikage, era una presencia poco frecuente en su vida. Cuando lo visitaba, su imponente figura, su seriedad y, a veces, su risa estruendosa llenaba el hogar, pero esos momentos eran fugaces. Su hermano mayor, el cuarto Raikage, era muy parecido. Una figura imponente que Ron solo había visto unas cuantas veces desde su nacimiento. Eran shinobi, protectores de Kumogakure, y sus deberes a menudo los mantenían lejos de casa. Pero eso no le molestó a Ron. Mientras Ron sentía que su vida no podría haber mejorado, se sentía como si estuviera en lo más alto de sus pensamientos, durante el tiempo que podía permanecer despierto como un bebé. Ron pensaría en preguntas y problemas que había reflexionado en su vida anterior y descubriría que las cosas se habían vuelto más claras y concisas, incluso podía recordar una repetición perfecta de los detalles. A Ron le sorprendió esto. Supongo que en esta vida tengo una memoria perfecta y un pensamiento claro. Pero ¿pueden los bebés pensar así a esta edad, o es mi alma, que viajó a través del tiempo, la que tiene estos pensamientos? Ron concluyó que si era su alma la que tenía los pensamientos, podría pensar más, pero no era así. Ron concluyó que, si solo era el alma, tal vez no necesitaría dormir sin la restricción del cuerpo, similar a los seres invocados por la técnica de reencarnación del mundo impuro. Pero los seres vivos están unidos, y crecen y florecen con el cuerpo y el alma, como el yin y el yang. Ron descubrió que podía sentir esta energía mágica en su cuerpo y que, como una semilla existente en sus células, podía ser controlada. Este era el chakra de Ron, ya que cada célula contiene una pequeña cantidad de chakra, heredado de sus padres. Los genin sienten este chakra inicial dentro de sí mismos, lo que permite a los usuarios usarlo como punto de partida o clave para el refinamiento de más chakra al absorber automáticamente más poder espiritual y fuerza física. Ron concluyó que esto se hace mediante la semilla del chakra inicial heredada, haciendo que el refinamiento del chakra sea más fácil. Por supuesto, el chakra refinado está controlado por la combinación de control físico, voluntad y fuerza espiritual de un ninja, ya que el chakra es la combinación de fuerza física y espiritual.
En el mundo ninja, no todos pueden tener chakra o refinarlo. Si a los niños se les dice que sientan su fuerza física y espiritual y la combinen para hacer chakra, solo sentirlo sería una tarea ardua. Si esto fuera tan simple, entonces cualquiera sería un ninja. Ron supuso que durante la era de los sabios de los 6 caminos, donde esparció chakra, inicialmente esparció un rastro de chakra a la secta ninja, o de lo contrario no sería fácil para los humanos controlar este poder extranjero tan fácilmente. Ron sintió el chakra esparcido por todo su cuerpo y determinó que cada célula de su cuerpo tenía un rastro de él. Tal vez debido a su reencarnación, tenía una enorme fuerza espiritual, capaz de comprender y sentir claramente su propio cuerpo. Ron determinó que para los ninjas controlar el chakra es bastante fácil, pero simplemente sentir y controlar la fuerza espiritual y la fuerza física parece ser posible solo para aquellos ninjas con experiencia médica o sensorial y otros ninjas fuertes. Ron sintió cuidadosamente el chakra traza en su cuerpo y se sorprendió por ello. Ron pudo sentir que el chakra contenía información y rasgos personales. La mayor parte estaba hecho de su poder espiritual, que debería haber sido de sus padres, ya que nunca había refinado el chakra, pero durante el tiempo que su cuerpo estaba creciendo en el útero probablemente dejó su marca en él, ya que está en su cuerpo. El aspecto físico del chakra debería contener la información de sus padres, pero está hecho de la información de ambos padres, por lo que en cierto sentido es suyo. Por supuesto, el chakra de su cuerpo cambiará a medida que crezca y se transforme. Ron reflexionó sobre las características de su chakra. Quizás solo al dar a luz, la información del chakra y las células físicas de dos personas creen una nueva vida sin conflicto. En el anime, trasplantar linajes no parece ser tan exitoso. Incluso despertar el límite de la línea de sangre de tu familia no es tan fácil, como lo demuestran los experimentos del estilo madera. Quizás, incluso si heredas el aspecto físico y el chakra de tus padres inicialmente, algo te faltará espiritualmente o en cuanto a chakra, ya que incluso el chakra heredado se transformará en tuyo poco a poco. Después de todo, los límites de la línea de sangre y los rasgos de chakra de los ninjas se crean y se ven afectados por este a lo largo de la historia tras su propagación. Aunque la sangre se puede heredar, el aspecto espiritual es único y podría no cambiar de la forma requerida a pesar de verse afectado por la sangre. Ron concluyó que, en el mundo ninja, el chakra es la clave y el puente entre el cuerpo y el alma. Tu sangre puede afectar al alma a través del chakra y viceversa. Lo más importante, un chakra más maleable es la clave para cambiar y afectar permanentemente la sangre y el alma. A través del chakra, puedes evolucionar y cambiar, o incluso refinar, tus genes y tu alma, lo cual es más rápido que la evolución biológica. Esto le dio a Ron ideas y esperanzas sobre el futuro y lo que quería hacer. Sin embargo, a medida que Ron profundizaba en la percepción de su chakra, descubrió una tenue y extraña huella espiritual incrustada en él. La huella era débil, apenas perceptible, pero su presencia lo ponía nervioso. Ron se preguntó si nadie lo reconoció o si era difícil de descubrir. Dudaba que, en el mundo ninja, existieran muchos genios y desarrolladores locos de ninjutsu que jugaran con el alma como el segundo Hokage Senju Tobirama. Ron se dio cuenta de que esto es algo que está reconociendo solo porque está sintiendo la semilla del chakra a esta temprana edad, lo que solo es posible no solo porque tiene un fuerte poder espiritual, sino que tiene una mente adulta y una conciencia formada. Los ninjas adultos que podrían ser capaces de sentir esto en el futuro encontrarían casi imposible reconocerlo y descubrirlo, ya que se ha convertido en parte de ellos en este punto. Esto asustó y sorprendió a Ron. Por suerte, no fue nada comparado con su poder espiritual. Ron intentó eliminar y destruir esta pequeña huella espiritual, que es incluso más débil que el poder espiritual de un bebé normal. Lo logró. Pero esto dejó a Ron pensando, y finalmente concluyó que probablemente era algo que Kaguya Otsutsuki, el sabio de los 6 caminos o el clan Otsutsuki habían dejado en el chakra. Por suerte, era como una mota de polvo o una pequeña llave escondida en el cortafuegos, en el chakra. Tal vez es por eso que el Otsutsuki y el Rinnegan pueden absorber chakra tan fácilmente, y es por eso que el sabio de 6 caminos pudo conectar el chakra de todos tan fácilmente, o bien el chakra de cada individuo es único. ¿Cómo podría mezclarse y combinarse tan fácilmente sin supresión? Si Kaguya Otsutsuki y otros Otsutsukis pudieran absorber el chakra de todos sin limitación, y superar todos los aspectos espirituales de todos estos chakras, entonces con la fuerza de su alma ya serían un verdadero dios, y simplemente controlarían directamente a todas las personas suprimiéndolas espiritualmente. ¿Quién sabe qué otra amenaza oculta hay?
Pensó Ron y decidió recordar cómo era esa huella y determinó eliminarla de su familia y de todos los ninjas de Kumogakure si era posible. Quizás debería inventar algún tipo de dispositivo para permitir que otros ninjas lo descubran por sí mismos. Después de todo, el chakra es algo muy personal. Decidido a proteger a su nueva familia y aldea de las posibles amenazas asociadas con este descubrimiento, Ron se comprometió a desarrollar un dispositivo que ayudara a los ninjas a identificar y eliminar dichas huellas. Agotado pero resuelto, se durmió soñando con crear innovaciones que trascendieran con creces la era Shinobi actual. Incluso más allá de la era Boruto, después de todo, Kumogakure podría considerarse la más avanzada tecnológicamente del mundo actual, salvo por algunos individuos como Orochimaru y otros. Con el paso del tiempo, ya había pasado casi un año desde el nacimiento de Ron, y su desarrollo fue extraordinario. Con tan solo un año, Ron podía caminar con una seguridad sorprendente. Sus pequeños pies son firmes, incluso en el terreno irregular de los senderos montañosos de Kumogakure. Una habilidad que requiere coordinación corporal parece común, pero para alguien que no está acostumbrado a caminar fue difícil la primera vez. Ron, en cambio, pudo hacerlo con facilidad tras caminar unos minutos. Pasos lentos pero firmes, sorprendentes para un recién nacido. En una de las salidas de Ron con su madre, Ron no pudo evitar sentir aunque he visto caminos, no son carreteras, con concreto, me pregunto si nunca se desarrolló debido a que los ninjas no necesitaban ninguno. Las palabras de Ron ya no eran simples balbuceos, sino frases estructuradas, cada una pronunciada con la claridad de alguien mucho mayor. Y sus acciones parecen modestas y respetuosas, impropias de niños adorables. Su madre, aunque acostumbrada a lo inesperado, se quedó atónita. A menudo lo encontraba sentado con las piernas cruzadas en casa, absorto en sus pensamientos como los adultos, y no podía evitar ser más cariñosa y burlarse de su hijo por comportarse como un adulto pequeño. Un día encontró a Ron en la biblioteca familiar, donde se guardaba información sobre los ninjas en general y otras cosas, pergaminos desenrollados ante él. Ron estaba allí como si estuviera leyendo, pero eso no era posible, pensó Railla. Los niños pueden aprender a hablar porque aprenden de su entorno, como otros hablan. Aprender a leer solos, reconocer caracteres y relacionarlos con su sonido. Es como resolver un rompecabezas sin la clave. Mientras otros niños de su edad jugaban con juguetes, Ron leía trazando los símbolos en el pergamino con sus pequeños dedos, murmurando las palabras en voz baja como si tratara de descifrar su significado. Pensó, ¿cómo sabe leer? Probablemente solo decía cosas y miraba el pergamino, susurró para sí misma. Pero ella todavía tenía curiosidad al ver a Ron leer, señaló un carácter y Ron dijo con confianza, Rai/trueno/caminari. Se sorprendió. No era solo que Ron mirara el pergamino que leía. Fue la comprensión, la forma en que sus ojos se iluminaron al reconocerlo, lo que la sorprendió. No pudo evitar pedirle a Ron que leyera, y él leyó el pergamino palabra por palabra. Fue puro talento, después de todo el cerebro recoge información y te hace capaz. El pensamiento y el cerebro de Ron eran probablemente únicos en el mundo. Ya sea el cerebro que maneja el cuerpo para permitirle dominar la capacidad de permanecer estable en un terreno irregular en unos pocos minutos de experiencia o la comprensión que le permitió entender un idioma que nunca había leído ni escrito en el pasado, fue simplemente asombroso. La noticia del talento de Ron se extendió rápidamente. Los altos mandos, conocidos por su apariencia dura, le hablaban por curiosidad al visitar a sus padres. El hijo menor del Raikage, decían con una mezcla de orgullo y curiosidad. Se oyeron algunos susurros al verlo en la enorme mansión, como si contemplaran a una estrella. Por supuesto, a Ron no le importaba que hablaran de él, pues era natural que la gente sintiera curiosidad. Después de todo, era el hijo menor del tercer Raikage, y ese título despertaba expectativas. Aunque le sorprendía su capacidad a los 12 años, lo cual creía que se debía a ser hijo de ninjas. Eso fue hasta que notó cómo lo miraban los demás. Su madre, con los ojos llenos de orgullo, solía presumir ante cualquiera que la escuchara. Ron empezó a caminar a los 10 meses, a hablar a los 11, y ahora incluso reconoce los kanjis, decía con una voz llena de cariño. Pero no era solo su orgullo lo que destacaba. Las reacciones de los demás, incluso la ceja arqueada de su padre cuando vio por primera vez a Ron balanceándose en una viga estrecha del patio tras enterarse de que sabía leer. Ni siquiera otros hijos de ninjas crecían tan rápido.
Ron notó que algunos iban detrás de sus padres, caminando torpemente o aún cómodamente sujetos en portabebés, mientras su madre los llevaba al hospital con frecuencia, pues Ron mostraba curiosidad por su trabajo. Algunos aún no podían formar palabras, y mucho menos oraciones. La mayoría aún usaban pañales. Por primera vez, Ron sintió una punzada de inquietud. No era una mala sensación, solo la consciencia de que era diferente. Su suposición inicial, de que su rápido desarrollo era la norma entre los niños ninja, se había demostrado errónea. Le hizo preguntarse qué más lo diferenciaba de los demás. Aún así, cuando su madre lo miraba con tanto orgullo, y cuando su padre le dedicaba un gesto de aprobación poco común, con una expresión orgullosa, como si hablara de hombre a hombre, no pudo evitar sentir una pequeña calidez en el pecho. Si esta diferencia los hacía felices, tal vez no fuera tan malo después de todo. Ron se sentó cómodamente en el sofá, con un libro sobre su regazo. Era uno de sus momentos favoritos del día, momentos de tranquilidad donde podía sumergirse en historias y conocimientos sobre el mundo. Hoy, leía sobre los orígenes de las 5 grandes naciones, pasando cada página con cuidado con sus pequeños dedos. Desde la habitación contigua, el murmullo de las voces de sus padres llegó a sus oídos. Al principio, no les prestó atención. El tono profundo y firme de su padre y la voz melódica de su madre a menudo se mezclaban con el fondo de su lectura. Pero esta vez, su nombre captó su atención. Debería invitar a mi hermano a celebrar el cumpleaños de Ron, dijo Railla, su madre, con entusiasmo. Había una calidez en su tono que hizo que Ron levantara la vista del libro. La voz de su padre era más tenue, con un tono de razón. No lo invite solo por su cumpleaños, respondió con firmeza el tercer Raikage. Hay tensión ahora mismo. Él dirige a la gente del país del rayo como daimyo, y está demasiado ocupado para algo tan trivial. Ron frunció el ceño. Había oído hablar de su tío antes, aunque solo de pasada. ¿El daimyo del país del rayo? Un hombre responsable de todo un país junto con su padre. Pero en Naruto, los Kage y daimyo están separados, según el anime. Como una separación entre el ejército y el país, establecida por el primero Kage, pensó Ron. Como tal, Ron le preguntó a su padre, el tercer Raikage, sobre esta cuestión. Ron se acercó a su padre. Su voz, débil pero decidida, rompió el silencio. Padre, ¿es el daimyo realmente mi tío? ¿El hermano de mi madre? Creía que los Kage y los daimyo eran diferentes, como en la historia de la fundación de la aldea de la hoja. El tercer Raikage, imponente y formidable incluso en reposo, arqueó una ceja ante la inesperada pregunta. Por un instante, pareció desconcertado por la comprensión de su hijo, pero luego una risa orgullosa retumbó en su pecho. Eres astuto, ¿verdad, Ron? Tienes razón, el daimyo gobierna la tierra y el Raikage supervisa el ejército. Ese equilibrio mantiene el poder bajo control. Pero aquí, en el país del rayo, somos una familia, unidos por la sangre y el deber. Tu tío ostenta el título de daimyo, pero eso no significa que estemos enfrentados. De hecho, colaboramos estrechamente. Ron ladeó la cabeza, intentando reconstruir el rompecabezas. Entonces, ¿son como un equipo? El tercer Raikage sonrió, y su rostro curtido se suavizó. Exactamente. Él se encarga de la política y los recursos, mientras que yo me aseguro de que nuestra aldea y nuestros shinobi sean lo suficientemente fuertes como para proteger a nuestra gente. Es una alianza, no una rivalidad. Pero no se equivoquen, el Raikage solo responde ante la aldea y su gente. Ni siquiera el daimyo puede anular la voluntad de Kumogakure. Ron dijo de nuevo. Creí que los daimyo solo usaban ninjas como herramientas. ¿Y los daimyo de los 5 países principales estaban más cerca? El tercer Raikage se recostó, cruzándose de brazos. Su expresión se tornó contemplativa y, sorprendido por la pregunta de Ron, algo más allá de su edad, un destello de tristeza se apoderó de su rostro, pero como líder político de la aldea de Kumogakure, pudo responder con claridad. Eso no es falso, pero tampoco del todo cierto, Ron. En muchos lugares, el daimyo y las aldeas shinobi mantienen las distancias. El daimyo ve a los shinobi como un medio para proteger sus tierras y sus intereses, nada más. Hizo una pausa, y su mirada penetrante se cruzó con la de Ron. Pero no siempre es así. Además, ¿cómo es posible que ninjas y clanes ninja con tantos poderes sean solo herramientas ahora y durante la era de los reinos combatientes? Es un malentendido. Los ojos de Ron se abrieron, esperando una explicación.
En la Tierra del Rayo, continuó el tercer Raikage con voz profunda y firme, nuestra fuerza reside en la unidad. Tu tío, el daimyo, y yo entendemos que el poder sin guía es peligroso y el gobierno sin protección es frágil. Confiamos los unos en los otros porque sabemos que juntos garantizamos la seguridad de esta tierra. Aunque los daimios de las superpotencias parecen cercanos, es así, porque no pueden atacarse entre sí o de lo contrario romperían el equilibrio de dominación de los 5 países. Las guerras entre los 5 países principales siguen ocurriendo por la cuestión de los recursos, ya que no están lo suficientemente cerca como para simplemente ceder recursos y ayudar al otro país. Más bien, esperan que la otra parte se debilite. Los daimyo parecen cercanos porque pueden morir fácilmente si un ninja fuerte como yo es enviado a asesinarlos, por eso no deben asesinarse entre sí y mantener el equilibrio dentro de sí mismos. Porque una vez que un país cae en el caos y sale de la lista de superpotencias, los países pequeños y otras superpotencias nunca dejarán pasar la oportunidad y se desatará una guerra total. Pero ¿qué pasa con las otras superpotencias como el fuego, el agua, el viento, la tierra y el país neutral de hierro? Preguntó Ron. El rostro del Raikage se tornó serio. Las otras grandes tierras, sus historias son diferentes. El primero Kage quizá intentó unir a los shinobi y a su daimyo bajo un entendimiento mutuo, pero no fue perfecto. En algunos lugares, la brecha entre ambos se amplió, creando tensión. No es tan sencillo, Ron. Cada país tiene su equilibrio o desequilibrio. El país del viento y la aldea de Sunagakure no tienen vínculos de sangre ni políticos, solo una simple cooperación. Esto se debe a la topografía del país de la arena, llena de arena y escasos recursos, la falta de comunicación y la gran cantidad de pequeños grupos que intentan sobrevivir por sí mismos. En guerras pasadas, ningún país invadió el país de la arena, sino que invadieron a otros. Ron estaba pensando en este punto una tierra mayormente desértica, sin recursos, no, tal vez haya petróleo y más recursos, puede haber sido próspera hace 1000 años, y fue el lugar donde se plantó el árbol sagrado /10 colas, ahora es así debido a que el árbol sagrado /Dios absorbe energía natural y puede haber sido el principal campo de batalla entre Kaguya y el sabio de los 6 caminos. Ron pensó, ¿ningún país invadirá el país del viento? Si es la Tierra, muchos países como Estados Unidos probablemente estarían felices de pagarles o incluso intercambiar tierras por desiertos, quién sabe, probablemente haya innumerables recursos debajo. En ese momento, Ron pensó en muchas formas, incluidas transacciones turbias, para obtener tierras del país del viento, la masa de tierra más grande del mundo Naruto. Esto fue solo un pensamiento rápido en la mente de Ron mientras recordaba las palabras de su padre. Su padre continuó hablando. Estrictamente hablando, aunque en tiempos que no son de guerra los ninjas realizan tareas, no pueden alimentar a toda una aldea ninja con miles de ninjas e incluso a otras personas más que ninjas y familias de ninjas. Cada año, la aldea recibe una parte de los impuestos del país y del daimyo, que cubre los gastos. La principal tarea de la mayoría de los ninjas es la vigilancia, especialmente de las fronteras y de muchas grandes ciudades. Estas son tareas a largo plazo que los ninjas realizan y reciben un salario, en lugar de recompensas por sus tareas. En casos como Konoha, donde hay muchos clanes, muchos son responsables de la seguridad de ciertas ciudades, y cada clan recibe una parte de la recompensa del Hokage. Como sus propios territorios. Antes del establecimiento del sistema de aldeas-países, los clanes ninja eran como nobles con su propio territorio, que el daimyo custodiaba y gobernaba. A diferencia de Kumogakure, donde técnicamente solo hay un clan y yo me encargo de todo mediante tareas individuales asignadas para este tipo de misiones, como en tantas otras aldeas ninja, la situación es diversa, por supuesto, la prefectura daimyo proporciona otros recursos y más durante la guerra. En un mapa, con la Tierra del Fuego como centro, la Tierra está arriba a la izquierda, la arena abajo a la izquierda, nosotros arriba a la derecha y el agua abajo a la derecha. Claro que, salvo el país del agua, cada superpotencia limita con otras con pequeños países intermedios en el globo terráqueo, lo cual no se representa con claridad en el mapa rectangular por su dificultad de interpretación. En el país del agua, hay muchas islas pequeñas que rodean una isla grande, y la comunicación solo está disponible a través del mar, lo que es más fácil para los ninjas, por lo que muchas de estas pequeñas islas están administradas por la aldea Kirigakure/Mist. Si bien la prefectura daimyo del país del agua y los clanes ninja de la aldea de la niebla tienen mucha cooperación, no son cercanos por lazos de sangre. Pero recientemente ha habido caos en Kirigakure.
Es difícil saber cuál es la situación inminente, ya que ha habido interferencia mutua en el gobierno del daimyo y el Kage, por lo que es difícil saberlo. La situación en la Tierra de la Tierra es similar a la nuestra, con gran comunicación, pero Onoki, el tercer Tsuchikage, no es parte de ningún clan ni está relacionado con el daimyo. Tienen una excelente comunicación, y en la tierra solo había pequeños clanes trabajando para el daimyo, no grandes clanes nobles que gobernaran independientemente, al margen de las decisiones del daimyo, como en Konoha históricamente. Durante el período de los reinos combatientes, hubo conflictos en la tierra y muertes de ninjas. No fue un conflicto generalizado que involucrara a ninjas, guerreros de daimyo e incluso gente común. Sabes que cuando los países luchan por la tierra, los ninjas están en primera línea, luego, en las ciudades, el ejército del daimyo entra y lucha por el control del lugar, e incluso la gente común y los guerreros luchan y mueren. Claro, si el otro bando tuviera ninjas extra después de un conflicto, podría causar un daño enorme al ejército normal. Pero sí, las guerras ninja actuales no son tan sencillas. El país de la tierra fue el más estable después de nosotros, el país del trueno, y gracias a su paisaje y al gobierno del daimyo, Onoki puede encontrar a todos los ninjas capaces, incluso entre los civiles del país de la tierra. Al tener la mayor cantidad de ninjas después de Konoha, después de todo, el país del fuego es realmente próspero. En cuanto al país del fuego, solo el clan Senju tiene una relación de sangre con el daimyo. Cuando el primer Hokage estaba vivo, dejó que su hijo se casara con la hija del daimyo y no se convirtieran en ninjas. Aunque oí que fueron asesinados hace unos años, e incluso su nieto murió, solo Tsunade Hime, la nieta, es la única descendiente directa que queda. Y el Hokage y el daimyo solo tienen relaciones de cooperación. Pero el país del fuego es rico, así que nunca ha habido problemas de cooperación. En cuanto a la Tierra del Hierro, hay samuráis que usan chakra bajo el mando del general daimyo. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. Tras la conversación con sus padres, la vida de Ron dio un giro significativo. Su madre se dio cuenta rápidamente de su creciente inteligencia y capacidad, sobre todo cuando lo vio empezar a caminar. Sorprendida por su precoz desarrollo, decidió que era hora de que dejara la cuna y se mudara a su habitación, algo que Ron solicitó personalmente. Por supuesto, su habitación estaba adaptada a su tamaño, ya que incluso para ser descendiente de Raikage, todavía tiene un año. Este cambio no solo le dio más espacio, sino que también simbolizó su creciente independencia. Sus padres, reconociendo sus habilidades, esperaban que el nuevo entorno ayudara a nutrir su potencial a medida que continuaba creciendo. Ron contempló el futuro, la información sobre el clan Uzumaki que escuchó de su padre, lo que le ayudaría a comprender la línea de tiempo y la situación actual del mundo ninja. Por lo que escuchó, el clan Uzumaki estaba en una situación peculiar, ya que tanto el daimyo como la aldea ninja eran del clan Uzumaki, y como aliados de Konoha, le dieron a Konoha un enorme apoyo económico y militar durante ambas guerras mundiales. Aunque el primer Hokage dividió las bestias de la cola, ninguno de los otros países tenía una capacidad de sellado tan buena como el clan Uzumaki y su aliado Konoha. En última instancia, la bestia de la cola se convirtió en una restricción y un arma de doble filo durante las dos guerras anteriores. El alboroto de 8 colas ocurrió antes de que naciera, y su hermano Killer Bee se convirtió en el Jinchuriki, por lo que entrena constantemente con Ai. Así que siempre es una preocupación. Los demás daimyo y aldeas ninja no toleraron su influencia. Consideraban a los Uzumaki una amenaza para el delicado equilibrio de poder. Si querían debilitar Konoha, el primer paso era eliminar a los Uzumaki. Entonces tendrían la oportunidad de conquistar la Tierra del Fuego. Según lo que recordaba Ron, Namikaze Minato, el futuro cuarto Hokage, se graduó a los 10 años. Uzumaki Kushina se unió a Konoha a mediados del año escolar de Minato. En Konoha, los niños ingresan a la Academia Ninja a los 6 años, por lo que Minato probablemente tenía alrededor de 8 años. Minato puso fin a la Tercera Guerra Mundial y se convirtió en Hokage a la edad de 23 años, un año después, a la edad de 24, murió durante el nacimiento de Naruto Uzumaki. En ese momento, Kakashi tenía 14 años después de convertirse en Jonin a la edad de 12, y Rin Nohara se convirtió en Genin a los 10 años, graduándose temprano debido a la guerra. Ron pensó. La diferencia de edad entre Minato y Kakashi es de 10 años, y según Pop el ataque al reino Uzumaki ocurrirá en unos meses, así que Namikaze Minato ahora tiene 8 años, y Kakashi nacerá en unos 2 años. Así que soy 2 años mayor que Kakashi.
Me pregunto si puedo hacer algo en esta operación, reflexionó Ron. Por supuesto, no era como si Ron quisiera involucrarse directamente, pero estaba contemplando cómo obtener más ninjutsu y jutsu de sellado de esta operación, tal vez salvando a algunos niños y no ninjas del clan Uzumaki. Ron entiende que la guerra es cruel y al pensar en niños pequeños muriendo e incluso matándolos, Ron no quiere que Kumogakure siga igual que en el anime, siempre tratando de dominar. Ron quería desarrollo, un desarrollo pacífico e inteligente. Si faltaba tierra quería que Kumogakure y la Tierra del Rayo encontraran otros planetas o los consiguieran por otros medios. Lo más importante es no cometer genocidio. En la historia de su propio mundo, los genocidios fueron algo terrible, especialmente para una raza. Esto estuvo simplemente mal. Ron quería cambiar el mundo, al menos el país del rayo, y emprender el camino de la evolución y la mejora. Quería ser fuerte como los Saiyajin, pero sin crueldad, más bien quería una mejora civilizada. Por supuesto, esto no es algo que pueda hacerse simplemente pensando, y para hacerlo realidad no solo se necesitan ideas, recursos, inteligencia y apoyo. Los pensamientos de Ron corrían a toda velocidad, llenos de emoción y certeza. En esta vida, sabía que podía lograr más que nunca. La combinación del conocimiento de su vida pasada, el chakra y la tecnología avanzada de la Tierra del Rayo le infundió una confianza inigualable. Con el apoyo incondicional de su padre y el firme respaldo de su tío, el daimyo, Ron sintió que podía lograrlo. Sus ojos brillaban, reflejando la chispa de ambición que ardía en su interior. Puedo superar todo lo que he logrado antes, pensó. Esta vez, marcaré la diferencia. Mientras miraba por la ventana de su habitación, su mente regresó a la conversación de sus padres. Pero es el primer cumpleaños de su sobrino. Protestó Raiya con un tono que mezclaba frustración y preocupación. Ni siquiera conoce a Ron. ¿No crees que es importante que conecten, aunque sea brevemente? Lo sé. Pero el tiempo apremia. Tenemos nuestras responsabilidades aquí, respondió su padre. La mirada de Raiya se suavizó. Necesita conocer a su tío y comprender a su familia, dijo con dulzura. No se trata solo de deber, sino de conectar con su familia. Ron escuchó atentamente, y con su determinación de ir más allá de su vida pasada, no podía ignorar los lazos que se estaban formando a su alrededor. Su familia era su apoyo. Ron dijo: Padre, tengo algo que quiero hacer, y para la operación Uzumaki quiero hablar de ello contigo y con mi tío Daimyo. Las guerras han durado mucho tiempo, y creo que incluso sin ellas puedo encontrar maneras de hacer que la Tierra del Rayo y Kumogakure prosperen y superen su estado actual. Por favor, denme la oportunidad de compartir mi idea. Con una mirada de sorpresa, el tercer Raikage asintió levemente y dijo: Lo haremos realidad, Raiya. Ron pronto tendrá la oportunidad de conocer a su tío. Organicemos una reunión para el primer cumpleaños de Ron. Tanto el tercer Raikage como Raiya sabían que su hijo era superior a cualquier niño normal, incluso a esa edad. Aunque fueran tonterías infantiles, no había nada de malo en reunirse con la familia y escuchar a Ron. Ron creía que podía hacerlo. Después de todo, el daimyo del país del rayo y su padre eran gobernantes sabios. Uno apoyaba el desarrollo científico y el país, el otro controlaba la aldea ninja no solo con poder sino también con sabiduría, y ambos eran respetados entre la gente, como alguien en quien se podía confiar. Ron estaba esperando con ansias su próximo cumpleaños. Con el paso del tiempo, el día del primer cumpleaños de Ron amaneció brillante y despejado, un cambio inusual en el clima a menudo tormentoso de Kumogakure. La aldea, encaramada entre imponentes picos, bullía de actividad. Aunque era poco común que una familia Raikage organizara grandes celebraciones, el tercer Raikage había hecho una excepción, no solo por el cumpleaños de Ron, sino por la situación política general de la aldea. La fundación de Kumogakure está profundamente ligada a la visión del primer Raikage y el daimyo del país del rayo. Su sueño era una fuerza ninja unida, capaz de erigirse como un bastión de fuerza y solidaridad en el caótico mundo shinobi. En el corazón de esta visión se encuentra el clan Yotsuki, también conocido como el clan Raikage, que constituye la columna vertebral de la población y el poder de Kumogakure. Aproximadamente el 70% de los ninjas principales pertenecen al clan Raikage, un grupo forjado a través del liderazgo del linaje Raikage. Si bien la línea directa del Raikage es venerada como líder de la aldea, con su liderazgo y fuerza, el clan Yotsuki, más amplio, está compuesto por ninjas que se reunieron en la Tierra del Rayo, muchos de los cuales comparten lazos ancestrales con la línea del Raikage.
Este linaje compartido fomentó la unidad, creando una comunidad muy unida de shinobi expertos que consideran la prosperidad de la aldea como sinónimo de la suya propia. La fuerza de Kumogakure no reside solo en la cantidad, sino también en la diversidad. A lo largo de generaciones, el clan Yotsuki ha contado con ninjas con habilidades y linajes únicos, lo que contribuye al poder de la aldea. Linajes como Ruder Escape y otros Kekko y Genkai poco comunes surgieron del clan Raikage, consolidando aún más el poder centralizado y la versatilidad del Kumogakure. Estos ninjas, unidos bajo el estandarte Yotsuki, perfeccionaron sus habilidades para servir a Kumogakure, con una lealtad inquebrantable ante la adversidad. El 30% restante de la población de la aldea está compuesta por ninjas civiles que se incorporaron a Kumogakure tras su fundación. Comerciantes, artesanos y eruditos de las regiones vecinas se asentaron en sus fronteras, atraídos por el creciente poder de la aldea y la promesa de protección. Aunque no son ninjas, estos civiles desempeñan un papel crucial en la economía y la vida cotidiana de Kumogakure, y sus contribuciones son valoradas por el liderazgo del Raikage. Esta estructura refleja los ideales del primer Raikage y el Daimyo, quienes concibieron Kumogakure como una combinación armoniosa de poder y unidad. Aunque se le llama clan, no tiene tierras ni base en Kumogakure. Si consideramos el edificio del Raikage, podría serlo. El clan se centra en la línea del Raikage, quienes han practicado la técnica secreta del modo chakra relámpago durante generaciones, lo que les permite poseer un enorme chakra y una gran destreza física, así como una mayor actividad celular, similar a la de los Senju y los Uzumaki, y un atributo innato de rayo similar al de los Uchiha, que poseen el atributo de fuego. Aunque no es un linaje como el cuerpo sabio basado en el escape jam con una actividad celular super alta de Uzumaki y Senju, es una característica que ocurrió durante la evolución y el físico que afecta el chakra debido a la práctica de la técnica secreta del modo de chakra del rayo, que también incluye la forja del cuerpo de rayo. Actualmente, es la herencia principal de Kumogakure, y cualquier miembro del clan Raikage puede practicarla. Quienes cumplen los requisitos y sus familias se convierten automáticamente en parte del clan. Está gestionado por el Raikage, con el apoyo del Daimyo. Aunque se le llame clan, no importa si formas parte de él o no, ya que fue fundado por la fuerza más poderosa de la Tierra del Rayo durante el período de los estados combatientes, la línea Raikage, con la ayuda y el apoyo del Daimyo. Prometieron y tenían el propósito de hacer que el modo chakra del rayo fuera más accesible para todos los demás ninjas, ya que solo hay dos requisitos: calificación y revisión interna para unirse al clan Raikage. No es que quien la domine se una al clan Raikage. Unirse al clan Raikage requiere una investigación exhaustiva que incluye el nacimiento y el cerebro. Además, añade un sello de protección para que nadie más pueda obtener información. Por eso esta técnica nunca se filtró, a pesar de contar con numerosos practicantes tras el establecimiento de la aldea. Esto facilitó la difusión del ninjutsu y la presencia de altos mandos y un núcleo ninja que no se convertiría en espía ni traicionaría fácilmente. Además, facilitó que la aldea absorbiera a otros ninjas, incluyendo a civiles, sin afectar sus intereses ni sus operaciones principales. El dominio del clan Yotsuki garantiza la fuerza marcial de la aldea, mientras que la inclusión de civiles y otros ninjas fomenta el crecimiento cultural y la estabilidad. En esencia, Kumogakure es más que una aldea ninja. Es un testimonio de la resiliencia y la unidad de la Tierra del Rayo. Con el clan Yotsuki como centro, Yotsuki como la luna a la que todos pueden admirar por igual cuando la niebla y las nubes cesan, la aldea se erige como un faro de fortaleza, lista para capear cualquier tormenta. La topografía de Kumogakure es sorprendentemente única, definida por imponentes picos y extensas cordilleras. Estas fortificaciones naturales se extienden desde un lado de la Tierra del Rayo hasta el mar circundante, abarcando unos 1000 kilómetros y 2/3 de la circunferencia de la Tierra del Rayo, que tiene unos 14,000 kilómetros, conocida como la Cordillera del Rayo. La Tierra del Rayo tiene 3000 kilómetros de ancho y 7000 kilómetros de largo, y la aldea se encuentra enclavada en este terreno accidentado. En el corazón de Kumogakure se encuentra el edificio del Raikage, estratégicamente situado en una zona protegida en las profundidades de las montañas. Un sendero sinuoso y bien vigilado conecta la oficina del Raikage con el resto de la aldea, sirviendo como arteria central y el punto más influyente de la distribución de Kumogakure. La aldea se construye alrededor de este sendero, con casas, mercados y campos de entrenamiento entrelazados con las laderas y acantilados, creando un equilibrio armonioso entre civilización y naturaleza.
Más allá de la aldea se encuentra el famoso Valle de las Nubes y el Rayo, Bunraikyo, el lugar de entrenamiento de los Jinchuriki, un desfiladero como muchos otros, que personifica la belleza y el poder indómitos de la Tierra del Rayo. Esta garganta, junto con muchas otras ubicadas dentro de la cordillera de Thunder Mountain, se eleva por encima de las nubes como otras, ofreciendo vistas de picos envueltos en niebla y cascadas que se abren paso hasta formar piscinas serenas y reflectantes. A medida que uno se adentra en la cordillera del relámpago, la serenidad da paso a la auténtica naturaleza del valle, un reino de constantes tormentas. Los relámpagos danzan en los cielos oscurecidos, iluminando los escarpados acantilados y resonando en las montañas con un rugido resonante. La atmósfera está cargada de energía, lo que la convierte en un campo de entrenamiento sagrado e ideal para los Jinchuriki del 8 colas, Killer Bee y muchos otros ninjas que practican jutsus basados en rayos, especialmente la forja corporal del rayo. Aquí, la fusión de la tormenta y la quietud simboliza el equilibrio necesario para dominar un poder inmenso, lo que lo convierte en un desafío tanto físico como espiritual. Este imponente paisaje no solo sirve como testimonio de la fortaleza de Kumogakure, sino también como recordatorio de las inquebrantables fuerzas de la naturaleza que moldean la vida de sus habitantes. El mundo de Naruto es tan grande como la Tierra, aunque la Tierra del Fuego, Viento, Agua, Rayo y Tierra ocupa la mayor parte del planeta, su totalidad no es habitable y está ocupada por personas, siendo algunos lugares peligrosos, y lugares ocupados por bestias ninja y el 60% es el mar. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.